Hola, hola familia, ¿cómo están? Ya estamos llegando al capítulo número 22 y por lo tanto al propósito número 3. Antes de pasar a este capítulo, vámonos con la pregunta del capítulo anterior que dice así: ¿qué estoy haciendo personalmente para proteger la unidad de mi familia en este momento? Pues, sin duda, tener mucho amor por ellos, tener esa paciencia, esa comunión, conversar más con ellos. En la iglesia suelen hacer muchas reuniones, de hecho, el día domingo tenemos una reunión por primicias, así es que, bueno, es el momento de poder, generar esa comunión con todos ellos y no dejar de pasar por alto el hecho de que somos una familia en Cristo y debemos amarnos como tal. Así es que, ¿tú qué estás haciendo para formar esa comunión con ellos? Y bien, pues ya llegamos al propósito número 3, como les comentaba, así es que vámonos con el título que dice: Usted fue creado para ser como Cristo. Dejen que sus raíces se profundicen en Cristo y saquen nutrición de Él. Asegúrense de que continúan creciendo en el Señor y de que se hagan fuertes y vigorosos en la verdad. Colosenses 2:7. Capítulo 22, creado para ser como Cristo. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia por contar. Hay una experiencia que nos ha enseñado que no estamos solos. La adoración es algo más que solo música. Es ese momento donde podemos compartir con aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirada. Sabor Sabor a a gracia, gracia, una una conversación conversación donde hay donde hay lugar lugar para para todos. todos. Todos los capítulos han sido de gran edificación para mi vida, pero este capítulo en especial me gustó muchísimo. Para los que no saben, uno de mis versículos favoritos está en Gálatas, donde dice: Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, este tiene que ver muchísimo con el hecho de que nosotros tenemos que ser como Cristo. Así es que vamos a leer los versículos que están relacionados, que nos pone aquí el autor, que dice: El Todopoderoso sabía lo que estaba haciendo desde el comienzo. Él decidió desde el principio moldear las vidas de aquellos que lo aman con los mismos rasgos de la vida de su Hijo. Vemos el original y la forma final de nuestras vidas allí en el Romanos 8:29 y Colosenses 1:15, que dice: Vemos a este Hijo y vemos el propósito original del Todopoderoso en todo lo creado. Nosotros fuimos creados para ser como Cristo. De hecho, el plan del Todopoderoso es hacernos como Jesús. Por lo tanto, esto se convierte en nuestro tercer propósito. Recordemos que el Todopoderoso nos dice que fuimos hechos a la imagen del Todopoderoso y que somos seres espirituales. Somos intelectuales, podemos pensar, razonar, resolver problemas como el Todopoderoso. Somos relacionales, podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos una conciencia moral. Podemos discernir el bien y el mal, lo cual nos hace responsables ante el Todopoderoso. La Biblia nos dice que todos, no solo los creyentes, poseen parte de la imagen del Todopoderoso. Por eso es que el homicidio y el aborto son ideas erróneas. La imagen está incompleta y ha sido dañada y distorsionada por el pecado. ¿A qué se parece la imagen y semejanza del Todopoderoso completada? A Jesucristo. El Todopoderoso quiere que nosotros nos asemejemos más a Él lo más posible. Ahora, una cosa es que nosotros nos asemejemos a Él y otra cosa muy diferente es que queramos ser Dios. Esa es una idea distorsionada, una idea que tuvo Satanás y que lo llevó a que fuera expulsado de la eternidad. Nosotros nunca llegaremos a ser el Todopoderoso y ni siquiera un Dios con de chiquita. Él no quiere que nosotros nos convertamos en un Dios con de chiquita. Él quiere que seamos semejante a Él, que adoptemos los valores, actitudes y carácter de Él. Nosotros ya traemos una personalidad, no quiere que cambiemos esa personalidad. Al contrario, lo que quiere es que sigamos siendo así, pero en cuanto al carácter, seamos lo más semejantes a Él. Ahora, la meta de Todopoderoso para nuestra vida aquí en la tierra no es nuestra comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter. Él quiere que crezcamos espiritualmente y que seamos como Cristo. Y bien nos dice aquí el autor: ser como Cristo no significa perder nuestra personalidad o hacerse como un clon sin cerebro. Más bien, ser como Cristo consiste en transformar nuestro carácter, no nuestra personalidad.
Muchas veces malinterpretamos la promesa de Jesús sobre la vida abundante. Y en resumen, esperamos que la vida sea fácil y no, porque eso hace que nosotros creamos que nosotros necesitamos un cielo aquí en la tierra y eso no va a suceder. Si nos dejamos guiar por la idea de que la vida al ser cristiano va a ser fácil, nos estamos engañando. Y lo peor es que nos vamos a desilusionar. Viviremos en negación a nuestra realidad. Nunca olvidemos que la vida no tiene nada que ver con nosotros. Nos los dicen en el primer capítulo. Todo tiene que ver con Él. Existimos para los propósitos del Todopoderoso y no viceversa. ¿Por qué creemos que Dios proveería un cielo en la tierra cuando Él ha planeado para nosotros el artículo genuino en la eternidad? El Todopoderoso nos da el tiempo que nos da en la tierra para formar y fortalecer nuestro carácter para cuando nosotros lleguemos al cielo. ¿Cómo el Espíritu de Dios trabaja en nosotros? Nosotros no vamos a poder reproducir el carácter de Jesús con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia voluntad. Necesitamos al Espíritu Santo. Solamente Él tiene el poder para hacer los cambios que el Todopoderoso quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo muchas veces trabaja de forma callada, sigilosa, que muchas veces ni siquiera lo vamos a percibir. A menudo Él nos dirige, como dice la Biblia, como un murmullo suave. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y sobre todo dejemos que Cristo viva su vida a través de nosotros. Tenemos que aprender a cooperar con el trabajo del Espíritu Santo, ya que éste manifiesta su poder en el momento en que nosotros tomamos un paso de fe y eso depende de nosotros, no del Espíritu Santo. Tenemos que dar nosotros el primer paso. El Todopoderoso siempre va a esperar a que nosotros actuemos primero. No esperemos hasta que seamos ricos o seamos poderosos, porque el Espíritu Santo espera que tome acción ya. El Todopoderoso espera que usted tome acción ya. Tomemos acción en nuestra debilidad, haciendo lo que debemos hacer a pesar de nuestros temores y de nuestras emociones. De esta manera, el Espíritu Santo estará moldeando nuestro carácter. El Espíritu Santo requiere de nuestra participación activa. Esperando sentados, no vamos a ver al Espíritu Santo trabajar. Ahora, Pablo explica en Efesios 4, 22, 24 nuestras tres responsabilidades en hacernos como Cristo. Primero, tenemos que elegir dejar ir nuestras viejas maneras de actuar. Segundo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y por último, tenemos que ponernos el carácter de Cristo mediante el desarrollo de nuevos hábitos santos. Tenemos que ser criaturas nuevas, sí o sí, y por amor vamos a hacerlo. El Todopoderoso usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. La palabra del Todopoderoso nos provee la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo nos provee el apoyo que necesitamos para crecer y las circunstancias nos proveen el ambiente que necesitamos para practicar ser como Cristo. Recordemos que todo aquí es una prueba, todo aquí nos está preparando para llegar a la eternidad y sobre todo, como nos dice este capítulo, forjar el carácter de Cristo. ¿El Señor podría hacer un milagro en ti? Sí, claro que sí, pero Él prefiere trabajar con nosotros antes de hacer un milagro. ¿Y cuál es el fin? Que dependamos los unos de los otros para tener comunión. Él quiere que crezcamos juntos. Porque la madurez espiritual no es una búsqueda individual y solitaria. No podemos crecer a imagen de Cristo en el aislamiento. Tenemos que estar alrededor de otras personas y relacionarnos con ellas. Necesitamos ser parte de una iglesia y de una comunidad. Ser como Cristo no va a ser fácil y mucho menos el camino va a ser corto. Será un desarrollo gradual y progresivo que nos tomará el resto de nuestra vida. Y nos dice el autor que ni siquiera va a ser terminada aquí en la tierra. No vamos a terminar de formarnos aquí. Solamente esa obra será acabada cuando lleguemos a la eternidad o bien cuando Jesús regrese. El Todopoderoso está más interesado en formar nuestro carácter que darnos prosperidad o hacernos famosos. Él quiere que nosotros reflejemos a Cristo. Él está mucho más interesado en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Está mucho más interesado en nuestro carácter que en nuestra carrera, porque nuestro carácter lo llevaremos a la eternidad, nuestra carrera no. Esto no quiere decir que no debes de terminar una carrera, una licenciatura o seguir estudiando. Al contrario, porque por medio de
esa carrera, el Señor te va a usar y tú estás desarrollando tus habilidades porque seguramente es algo que te está gustando. Nos va a abrir las posibilidades de servir de mejor manera al Todopoderoso. Tenemos que tomar una decisión para concentrarnos en ser más como Jesús. Si no lo hacemos, otras fuerzas como nuestros amigos, padres, colegas y cultura tratarán de moldearnos a la imagen de ellos y es lo que el Señor no quiere. Por eso debemos de tener nuestra meta bien fijada en el Señor. Jesús no murió en la cruz solo para que pudiéramos vivir vidas cómodas y bien ajustadas. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Y bien, este ha sido el capítulo número 22. Vamos con los puntos que dice, punto para reflexionar. Fui, fui creado para ser como Cristo. Versículo para recordar, a medida que el Espíritu del Señor trabaja en nosotros, nos hacemos más y más como Él y reflejamos su gloria aún más. Segunda de Corintios 3:18. Y pregunta para considerar, ¿en qué área de mi vida necesito pedir por el poder del Espíritu para ser hoy semejante a Cristo? Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Que el Señor Jesucristo resplandezca en sus vidas y no olviden que este viernes sale el capítulo con el pastor Armando, el pastor de mi iglesia, para que vayan a verlo, a escucharlo y se gocen con ese tema que tenemos para ustedes. ¿Qué es Jesús? Nos estamos escuchando el día de mañana. Bye bye. Bendiciones.